Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Jasmina Barrera. Jasmina, muchas gracias por estar en Entrevidas. Gracias a ti, Mauro, un gusto. Un gusto enorme, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos. Bueno, vamos a estar hablando de Cuaderno de Faros, un libro que, bueno, acá en Argentina lo editó Alto Po. De paso, le agradezco ahí a Marcos Almada, a la gente de la editorial, por hacerme llegar el libro. Me gustó muchísimo. Estuviste hablando en algunas páginas, estuviste en algunas entrevistas, pero bueno, quería tenerte acá en Entrevistas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. Es que, bueno, primero, cuando hablo con los escritores, me gusta preguntar cómo fueron los comienzos, o sea, ¿por dónde arrancaste en cuanto a la lectura? ¿A la lectura en la vida en general En la o vida en general, particular? sí, sí. O sea, Ah, ¿quién en te la vida empezó a en general, inculcar ya. el hábito, no? Eh, pues yo no recuerdo cuando empecé a leer, porque mi madre me leía todas las noches cuando era niña. Leí con ella incluso tiempo después, cuando ya sabía yo leer. Vivíamos a las afueras de la Ciudad de México, un lugar que en ese entonces no aparecía ni siquiera en los mapas, y ella me decía que no llegaba ahí la televisión. Y yo le creía porque no aparecíamos ni en los mapas. Luego resultó que sí, pero esa era su forma de hacer que yo no viera televisión, por lo Claro. menos entre semana, fines de semana, en casa de mis abuelas sí veía, pero entre semana mi principal forma de entretenimiento era la lectura. Y, y eso, yo no sé cuál fue el primer libro que leí, pero sí tengo muchos recuerdos de esas lecturas con mi madre en las noches, y además creo que fue una forma de asociar para mí la lectura con el cariño, con el afecto, con la complicidad. Era uno de mis momentos favoritos del día. Qué bueno, ¿no? Porque ahora, bueno, que ya sos una escritora consagrada, también volvés a esos momentos, ¿no? Que por ahí uno anhela de cuando era chico. Sí, bueno, ahora tengo un hijo y todas las noches, bueno, nos turnamos, una noche yo leo con él, una noche lee mi esposo, y pues también sigue siendo uno de mis momentos favoritos del día. Además que redescubrí los libros para niños que siempre me gustaron. De hecho, mi tesis de licenciatura era sobre los cuentos de hadas, pero después la verdad es que los olvidé un poco y ahora estoy fascinada. Es como que me abrieron la puerta a un mundo de géneros, de escritores, de posibilidades maravillosas. Es increíble la cantidad. Bueno, yo tengo un hijo de 5, así que también te entiendo, porque también le leo siempre. Y bueno, y después ya sumando ya lecturas más de grande, ¿qué autores o libros puntuales te fueron marcando? Pues uno de los primeros libros que recuerdo haber leído sola fue La historia interminable. Me gustaba mucho leer fantasía. Bueno, me gustaban los libros de aventuras, me gustaban Los Tres Mosqueteros, me gustaban los libros de Julio Verne, pero empecé a leer sola La historia interminable y Harry Potter y El Señor de los Anillos, porque a mi madre eso ya la aburría, la confundía. Entonces, Muchos eh, personajes también, ¿no? sí, sí, sí. Harry Potter, por ejemplo, el primer libro salió cuando yo tenía más o menos 11 años, el personaje tenía 11 años, iban apareciendo los libros y yo los iba leyendo, pero para cuando llegué al tercero no estaba traducido el cuarto, y sí estaba en inglés. Yo no sabía nada de inglés, mi escuela era muy mala enseñando inglés, pero decidí leer el libro en inglés con un diccionario al lado porque necesitaba saber qué pasaba. Claro, no podías esperar, claro. Y sí, a partir de eso empecé a leer en inglés y me fui además, yo creo que en un camino por la literatura gótica también. Leí Frankenstein, Drácula. Me gustaba mucho la literatura inglesa, estudié literatura inglesa después en la licenciatura, y bueno, ahí autores como Virginia Woolf, por ejemplo, me marcaron también mucho. Y esto que decías, ¿no? De este tipo de lecturas, ¿en algún momento se te dio por escribir algo que vaya por ese lado, por ese estilo? Bueno, yo siento que en varios de mis libros hay algo de eso. Por ejemplo, hay un montón de historias góticas sobre los faros, y al final de de Faros hay una pequeña eh, narración acerca de
un cuento que Edgar Allan Poe no terminó. Me imagino yo cómo pudo haberlo terminado y bueno, pues es un cuento de terror. Eh, Pero me refiero, por ejemplo, a algo estilo del Señor de los Anillos, que nombrabas antes, ya. ese Ay, estilo. me encantaría. Tengo ese pendiente en la vida porque sí, sí es un género que me gusta mucho, pero que me da mucho miedo porque requiere un compromiso enorme, requiere de verdad imaginar un mundo entero Claro. con sus leyes, con su coherencia. Lo quiero tratar de hacer algún día, espero. Ojalá que lo hagas, porque además la cara que pones, ¿no? De que realmente creo que tenés pasión, te gustaría, me parece que puede estar bueno. Ojalá que algún día se te dé con eso. Y bueno, hablando un poquito de Cuaderno de Faros, es un libro que publicaste por primera vez en 2017. Y bueno, lo que pensaba después de leerlo, ¿no? El libro que la verdad lo recomiendo mucho, lo vuelvo a mostrar acá, lo consigue en Argentina por Alto Po. ¿Pensabas que iba a ser un libro que iba a tener tanta repercusión, tanto camino, ¿no? Que iba a seguir teniendo vida? Ahora estamos en 2022, después de tantos años. Ah, no, para nada. Cuando lo terminé, se lo mandé a quien era mi agente en ese entonces. Y me dijo, híjole, nadie quiere publicar ensayo, ¿no? Yo creo que Claro. esto... Escribe una novela, me mandas la novela cuando la tengas. Claro. Y yo sola la mandé a esta editorial que hay en México, que es una editorial del Estado, un programa que se llama Tierra Adentro, que publica escritores jóvenes y que sigue siendo, espero, una de las pocas formas de meritocracia que hay en este Claro. país para publicar. Y bueno, a partir de eso estoy ahora con otra agente y que ha hecho también maravillas por el libro y ha sido muy hermoso ver cómo ha llegado a tantos rincones del mundo y cómo además se lee de manera distinta porque la cultura de los faros es distinta en cada lugar, pero está en casi todas partes del mundo y eso es muy, muy emocionante. No, es emocionante, la verdad. Bueno, hablás, ¿no? También del fanatismo, del coleccionismo. Decías, bueno, que lo que te decía, ¿no? Aquel agente, eh, bueno, que por ahí es difícil cuando uno publica un ensayo o que te publique un ensayo. Pero uno acá puede encontrarse con muchas cosas, ¿no? Porque funciona como novela, como diario de viaje. Es como igualmente un libro híbrido, por ahí son esos que por ahí en una biblioteca no sabes dónde ubicarlos por momentos, ¿no? Sí, bueno, es que para mí eso es el ensayo. Para mí el ensayo es el lugar donde cabe todo lo inclasificable. Empezando por la palabra, ¿no? La palabra permite eso, creo yo. La palabra ensayo. Y Jamina, ¿en qué momento sentiste que tenías un libro? Pues es un libro que tardé en escribir y que se fue escribiendo conforme viajaba, conforme leía, conforme em, iba coleccionando todas estas citas, estos objetos también de faros. Y lo empecé a escribir en la Ciudad de México con una beca que tenía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Seguí escribiéndolo en Nueva York en una beca que tuve allá, en la maestría de NYU. Y sí hubo un momento como a la mitad de esa maestría en que creí que ya estaba terminado, pero después fui a una residencia en España donde había muchos faros y yo viajaba a ver faros y también hubo un momento en que pensé que el libro era infinito, o sea, que podía seguir escribiendo ese libro para siempre y que o yo saltaba del barco o me seguía con él toda la vida. Y además es que es un libro que tiene mucha poética, está muy bien escrito, y te imagino muy meticulosa, no muy rigurosa con la corrección. O sea, digamos, ¿en qué momento decidí frenar, no? Porque como decís, puede ser infinito y nunca se estaría publicando este libro. Sí, bueno, además fui muy afortunada porque en ese taller de la Fundación para las Letras tuve compañeras, compañeros que me ayudaron muchísimo y después en Nueva York la lectura, por ejemplo, de Sergio Chafek o de Antonio Muñoz Molina me ayudaron muchísimo con este libro, entonces creo que también es un libro que fue muy afortunado en sus lectores y que además repasaba mucho en los talleres, entonces sí que fue una corrección meticulosa, no solo de mi parte. Y cuando decidiste empezar a escribirlo, tiene que ver también Virginia Woolf, que Alfaro estabas leyendo justo en ese momento. Sí, fue, bueno, el libro parte con
el recuerdo de ese viaje que en realidad hice como a los 16, 17 años a la costa de Oregon, eh, a visitar este faro mientras leía Al faro de Virginia Woolf. Y al principio ese era todo el proyecto, escribir sobre ese viaje y sobre ese libro, pero cuando empecé por curiosidad a investigar un poco sobre los faros, me enamoré, me enloquecí y empecé a viajar a más faros, empecé a leer sobre faros y bueno, eso. Bueno, ojalá puedas seguir visitando faros, ¿no? A veces, bueno, lo económico puede influir, pero bueno, hay muchos para recorrer. Bueno, aparecen también muchos autores, acá anoté algunos para no olvidarme, Poe, Melville, Stevenson. ¿Hiciste alguna especie de trabajo? Viste que a veces uno investiga de algo y te va llevando a otro, empezás a investigar más. Bueno, me imagino que todo el mundo hasta te empezaba a hacer, cuando alguien se enteraba, te empezaba a recomendar lecturas. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de investigación, ¿no? También. Sí, bueno, así como lo dices, una lectura me iba llevando a otras y luego no solo leí libros literarios, sino que también leí manuales de faros, historias de los faros y ahí a veces había referencias y también en esos talleres, como dices, todo el mundo me recomendaba cosas. Luego este libro ha seguido teniendo esta historia de publicaciones en donde la gente me sigue mandando imágenes, artículos, ideas, libros que bien podrían entrar en una segunda parte del libro que no sé, por el momento no tengo planeado escribir, pero quizás algún día, porque ahora tengo muchísimo más material. Te iba a preguntar, ¿tenés, aunque sea futuro, un futuro tal vez lejano, en mente escribir una segunda parte? Pues por lo pronto no. En realidad, el principal motivo por el que dejé de escribir este libro o decidí terminarlo fue porque quería escribir otras cosas. Y me pasa un poco así, soy medio proyectista, dice mi esposo. Y entonces tengo ya en mente unos, por lo menos 6, 7 libros que siento que tengo que escribir y ya no sé si me va a alcanzar la vida. Claro, así que Si bueno, empezás a puedo, en algún momento regresaré a los pares. ¿Sabes Y qué? sí que Bueno, la sigo visitando, ¿no? hay, Sí. hay, hay una, bueno, un fragmento que anoté acá que me gustó mucho, que entiendo las objeciones al deseo de escapar del mundo. Sé que puede ser una actitud egoísta y soberbia, la de quien observa desde arriba, desde la torre. Por eso los faros me parecen tan atractivos. Combinan ese desprecio, esa misantropía, con la tarea de guiar, ayudar y rescatar a los otros. Y te iba a preguntar, ¿por qué elegiste escribir un libro de faros? Bueno, me enamoraron ese tipo de contradicciones, ¿no? Me enamoré por los motivos clásicos, clichés por los que uno se enamora de los faros, porque son hermosos, porque están junto al mar, porque representan estas ideas románticas de la soledad, de la misantropía, la locura, pero también eso, el humanismo de los faros, ¿no? Es algo muy emocionante y esta relación inescapable que tienen los seres humanos con el mar, que en cierta forma representa la naturaleza, ¿no? Lo indomable. Y el faro vendría a representar algo así como la civilización o como ese intento de civilización frente a la naturaleza. Esos límites, esos bordes en donde se encuentra el faro me interesan muchísimo. Bueno, una parte, a mí me gustó mucho el libro en general, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una parte en la que la narradora, ¿no? Vendrías a ser vos, pero bueno, la narradora siempre está eso de ficción, ¿no? Y autobiográfico que muchas veces se pregunta. Se encuentra con Ximena y con esta amiga de toda la vida y ya no es lo mismo, ¿no? Ese vínculo ya cambió. De hecho, hay una frase bueno, que habla de eso, ¿no? Que tiene que ver con esa, digamos, eso distinto, como que ella entendió algo que el personaje o la narradora no. ¿Cómo fuiste trabajando, por ejemplo, ese texto? Como, déjame, me acuerdo. En Em, Mountain Point. sí, bueno, esos viajes sí llevaba una especie de diario cada que hacía un viaje de ese tipo a algún faro y los iba trabajando. Em,
en ese mismo momento. Yo creo que en ese caso, el primer viaje sí fue algo que pasó mucho tiempo antes de la escritura, pero eso fue casi, casi instantáneo, ¿no? Registré lo que pasó, lo que sentí y, y lo escribí. Y también, bueno, hay algo que anoté acá que me pareció una frase muy, muy linda, ¿no? Que es coleccionar es una forma de escapismo, ¿no? Sí, eh, pues para mí es un libro muy triste. Es un libro que escribí cuando estaba yo deprimida, con el corazón roto y, y encontraba consuelo en los faros, encontraba consuelo en ese escapar del mundo cotidiano, de la ciudad, porque los faros parecen estar como suspendidos en el tiempo, ¿no? Es como Claro. algo que está más allá de y que además me hacía olvidarme de mí misma, porque los faros están vinculados con cosas mucho más grandes, con el mar, eh, con la vida de los seres humanos, con la historia, con un montón de cosas que me sobrepasaban y eso era un alivio para mí en ese momento. Y la colección, pues era esa colección de experiencias, esa colección intangible de viajes, de ideas, de citas. Bueno, esto que decías, ¿no? ¿No? Que, digamos, que surgen en el texto, que es no se puede pensar a un faro sin el mar, ¿no? Sí, los faros son, eh, Con un punto de referencia, una guía, ¿no? sí, pero además están construidos con las mismas rocas del lugar. Claro. Entonces son, La pertenencia que les da. sí, es imposible trasladarlos a otra parte, ¿no? Son su lugar, son eso en donde están. Exacto. Me gustaría, puede ser que leas un fragmento, estoy hablando con Jasmina Barrera. Jasmina, bueno, gracias por esta charla. Puede ser que leas un fragmento de Cuaderno de Faros y después me contás lo que se viene ahora, digamos, la novedad que está también en Argentina. Claro que sí. Em, Déjenme encontrarlo. Ya. Vivo en una isla en el quinto piso de un edificio rojo. El número en el pasillo dice que es el quinto, pero hay dos pisos número dos. Nadie me ha sabido explicar por qué. Rara vez bajo de esta torre de ladrillo. Si lo hago es casi siempre de noche o para ir a ver faros. En mi departamento hay 4 ventanas. Dos están cubiertas por barrotes que pusieron porque alguien hace poco se metió a robar a los vecinos. Las otras dos dan a un muro de ladrillo a 1 metro de distancia. El muro es tan alto que si se mira hacia arriba no se alcanza a ver el cielo. Hacia abajo tampoco se ve el fondo. El espacio se hace más angosto y los ladrillos se pierden en el negro. Nunca he tenido claustrofobia, pero a veces siento una necesidad incontrolable de ver el horizonte. En esta ciudad de edificios altos es difícil encontrarlo. Hay que subir a la azotea, ir al río o buscar una de esas avenidas que atraviesan por completo la isla, donde se alcanza a ver algo de paisaje al fondo. De vez en cuando hago alguna de estas cosas. Aprendí en las clases de dibujo que mi mente suele ir a donde van mis ojos y que si se me restringe mucho tiempo la mirada, se me acorta el pensamiento. Muy bueno, muy bueno. Cuaderno de Faros, bueno, lo consiguen en Buenos Aires, en Argentina. Cuaderno de Faros lo pueden conseguir con la editorial Topó, ¿no? Ahí también la librería de la COP. Jamina, para finalizar, bueno, contame de lo que se vino acá también, acá en Argentina, la novedad, si querés tenés el libro ahí a mano como para mostrarlo. Sí, se acaba de publicar por allá Punto de Cruz, que es mi primera novela, y la publican Almadía y Montacerdos, esta editorial chilena, que las lleva por allá Big Sur. Voy a estar a finales de septiembre en Filba presentando, bueno, en las actividades de Filba y también supongo que presentando estos libros. Muy bueno. ¿Querés leer un fragmento de ese libro un poquito, puede ser? Con gusto. Bueno, y también lo consiguen acá en Argentina. Y bueno, qué buena noticia que vas a estar por acá en septiembre. Sí, estoy muy emocionada. Eh, Dice,
La etimología del verbo bordar tiene una raíz indoeuropea, bar, que significa punta, aguja, que la emparenta con la palabra fastus del latín, que dio fastuoso y fastidio. Bordado y bordar vendrían después del francés antiguo bord, que significa lado de la nave. Ahí se relaciona con la palabra borde, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela. Del siglo X es un pasaje del libro de Exeter que dice en anglosajón, Fame at hide bordan gedicet. La traducción de esta frase es ambigua porque la palabra bordan significa bordado y también borde. Hay quien la traduce, el lugar de la mujer está junto a su bordado. Una traducción más libre podría ser, el lugar de una mujer está junto al abismo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad que un placer esta charla. Muchísimas gracias, Jasmina. Bueno, nos Gracias vemos a ti, seguramente por Manuel. ahí en septiembre. Nos vemos en septiembre. Mucho gusto. Un gusto, un abrazo grande. Chau, chau. Chao.